que está como avalado por la Universidad de Panamá. Y no sé cuál es el otro grupo que pertenece aquí. Damas y caballeros, estoy en la comunidad de Quiap, aquí a las riberas del embalse de Barro Blanco, de la hidroeléctrica. Es una comunidad que me ha dejado impresionado por la limpieza. Es la primera impresión, o sea que estaba bien limpio, verde, muy ordenado. Y la verdad es que, wow, una de las cosas que quiero mostrarle a ustedes es algo que me intriga muchísimo, que la verdad es que vamos a investigar de qué se trata, qué es todo esto. Y para eso pues vamos a estar conversando con uno de los señores muy importantes de esta comunidad. Así que es una comunidad Ngove. Pero ustedes sabían, mis amigos, ustedes sabían que ellos tienen su escritura. O sea, hay una escritura Ngovere. Conocemos una escritura Ngovere, es la que todo el mundo conoce, pienso yo. Pero hay una escritura que es más, puedo decir, auténtica y original. Vamos a ver, o sea, al final ustedes sacarán sus conclusiones y vamos a ver de qué se trata. Pues aquí estamos, esta es la casa de reunión. La casa de reunión, amigos y amigas. Aquí se enseña lo que es lectoescritura en el idioma Ngovere. Esto es la escritura, alfabeto. Aquí tenemos las letras. O sea, wow. Yo honestamente estoy sorprendido por todo esto. Muy sorprendido, la verdad. Y vamos a ver de cerca por aquí. Aquí tenemos, y esto es lo que me sorprende, porque en el Ngove tradicional que tú y yo conocemos, no había visto como la descripción de lo que es la parte del cuerpo en Ngovere. Así que aquí tenemos todo, están numerados, y los números, si pueden ver ustedes, son muy diferentes, o sea, se escriben muy diferente. Aquí están los números muy diferentes, las letras, y pues hace referencia a lo que es la parte del cuerpo allá. Como pueden ver ustedes, la letra es totalmente diferente a lo tradicional que tú y yo conocemos del idioma Ngovere. Pues tengo que recalcar, yo no entiendo esto. Tal vez porque nunca lo practiqué, nunca me lo enseñaron, pero no lo entiendo. Pero ellos sí lo entienden, o sea, al final de eso se trata, ¿no? Y de igual forma, pues allá, en esa parte de allá, también podemos ver lo mismo. Muy, muy interesante. Hoy nuevamente los saludo. Así que hoy pues vinimos buscando un contenido para ustedes, un contenido muy interesante. Nosotros sabemos que somos Ngove y tenemos una escritura que conocemos actualmente, el bilingüe. Pero sin embargo nosotros hemos descubierto un nuevo idioma. No es nuevo, sino la forma de escribir, y esto tiene también su título, se llama Sistema Selecto Escritura del Ngove. Así que hoy pues estaremos conversando con el señor Manolo y qué es lo que significa cada uno. Como bien sabemos, nuestro idioma Ngove tiene sus consonantes, sus vocales y las vocales especiales, ¿verdad?, que son conocidos como nasales. ¿Cómo nace esta escritura y cómo yo sé que esto es lo que me identifica, que es mi escritura original? Gracias a ustedes por preguntar e investigar sobre esta escritura y sobre este trabajo. Esto no lo entendí con mis propias fuerzas. Sin embargo, esta escritura o este trabajo fue revelado el 22 de septiembre, un sábado a las 2 de la tarde. Esta escritura llegó. Esta escritura fue dejado en 3 secciones. Fue dejado para entender, para estudiar y para que el pueblo Ngove pudiera leer de igual forma. Para eso esta escritura fue dejado. De esta forma, estas 3 secciones de escritura, cómo entenderlo, cómo procesarlo, cómo organizarlo, cómo entenderlo, es
era muy difícil. Sin embargo, yo me puse a pensar, todas las cosas, animales y plantas, fueron creados por Dios, y nosotros también. Por eso me sentí importante para este trabajo y empecé a estudiar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. A la 4ª vez, estudiando sobre las Escrituras, me arrodillé, implorando y preguntando a Dios: enséñame a entender. Si me revelaste esta Escritura, ayúdame a entender, a procesar, a enseñar, a organizar y para trabajar con tu pueblo, con el pueblo Ngove. De esta forma, pues, pude entender, estoy cumpliendo con lo que dije. De esta forma estoy enseñando, estoy organizando, enseñando, procesando y plasmando toda nuestra escritura desde un principio. Nadie me enseñó, aprendí solo. Mi pregunta es, usted dice que solamente dejaron 3 escrituras en el suelo. ¿Eso tiene que ver algo con esto de nuestra conocida muy ahorita mismo de la región de Besigó? ¿De ahí o eso es otro tema? Eso es de allá. De allá acá. Yo soy miembro de ese ahí. Entonces sí. usted es prácticamente alumno o creyente de Yo acá. soy seguidor de eso, pero entonces... Por eso que usted dice que ahora su religión lo consideran como parte de que es el del diablo. Así mismo. Porque si creemos en Dios, creo que... Sí. Pero miren, continuando con el tema, pues, muy interesante, y a partir de esto, nosotros queremos saber otras informaciones más, pues. Esto ya está reconocido, supongo, usted ha trabajado como usted lo dijo. Ahorita mismo yo vi que está como avalado por la Universidad de Panamá, y no sé cuál es el otro grupo que pertenece aquí. Bueno, aquí queríamos saber esto, pues no sé, o por eso que le decía, este es otro también. Este dice Maba Gonokubu. Maba Gonokubu, libro, vamos a decir, de 2 grados. Yo me enteré que también enseñan a los niños, tienen su sección como escuelita, pues. ¿Hasta qué nivel llega? Esto es escuela donde lo pude comprender, ya escuela, porque se enseñaba hasta hoy. Entonces, esto, como usted dice, me imagino que como 2º grado, ¿y este? También del mismo. Del mismo. Sí. Okay. Pero sí hay de primero. ¿De primero hasta? Este y el otro que tengo allá. ¿Hasta qué grado tienen el libro ya escrito? Bueno, no hay mucho, tú sabes que esto es pronto. Mucho jala y ignoraciones. No es pronto, sino que ya hasta hace mucho tiempo, pero al darlo a conocer creo que apenas tenemos el libro. Sí, claro. Tiene 49 años que lo pude descubrir. 49 años. Sí, pero tú sabes, toda la lucha que hay ahí es una lucha grande. Incansable. Usted me mencionaba que la escritura que tenía, los 3, ¿qué me dijo? Sí, eso está aquí. Pero yo la verdad me sorprendo, mi gente también, pues me sorprendo mucho acerca de esta información. Porque cuán valioso es enterarse, y de esto se trata, pues, investigar más nuestra cultura. Y para mí, como yo digo, solamente conozco el tradicional, pero realmente esto es otras escrituras que yo desconozco. Como ya nos explicaron, yo quisiera sinceramente leerlo tan fácil así como el Señor lo dijo, pero me llevaron grandes impresiones, y pues hoy estoy indagando esta información. Ojalá que en el día de mañana pues yo pueda descifrar todo lo que dice aquí, porque es un gran mensaje para nosotros, todos los jóvenes. Creo que
muchos me preguntarán de aquí en adelante qué es eso, pues, porque ahorita conocemos más el tradicional. Entonces, si yo busco más información de esto, sinceramente, ahorita estoy sin nada. O sea, me he quedado impactada, sinceramente. Les mostré primero el contenido que es manual, que donde prácticamente todo fue escrito a pulso. Sin embargo, ya esto no está oculto, ya esto se conoce realmente, pero poco de nosotros, me incluyo, que no hemos nutrido de información. Entonces esta es la parte de software, ya se puede escribir dentro de una computadora. Todo esto es parte de la información, sobre todo números, vocales, consonantes, o sea, todo esto ya es un bosquejo que podemos mostrarles. Este librito supongo que vale oro. Así que pues la mente brillante que colaboró en esto. El libro ya está impreso. Y no le podemos mostrar ahorita mismo la parte escrita en la computadora, en el sistema, porque no contamos con ese recurso para mostrarle en el video. Pero sí hay un software ya avanzado. Bueno, para concluir hoy les presentamos, pues como les dije, un extracto de la información realmente del sistema electroescritura. De aquí pues hoy me voy de manera muy así como con ganas de volver sobre la información y poder diferenciar entre un sistema electroescritura y un bilingüe, ¿verdad? Como conocemos tradicionalmente, puedo ya yo por lo menos irme con esa información de hacer ventaja y desventaja en estas dos escrituras. Sin embargo, pues lo invito a que investiguemos más sobre nuestro idioma, cómo y de dónde se origina, porque es muy importante. Así como yo me voy y se lo muestro a ustedes, también muchas personas se quedan investigando en esta área. Ahorita mismo hay muchas informaciones, pues pero tenemos que saber dónde vamos a sacar nuestra información. Sin embargo, el señor Manolo nos comentaba que ellos también se reúnen. Creo que cada cierto tiempo. De esto se trata, de todas las regiones están involucradas, las 3 regiones que conocemos dentro de la comarca. Aquí no hay selección, por decirlo específicamente, de un solo grupo. Esto ha sido todo por hoy. Pues se despide de ustedes Carolina Montezuma desde directamente el canal de Lemon Novel. Conocimos de manera superficial todo lo que es este sistema de lectura y escritura del idioma, de una forma muy original. Pues hay materiales que nos mostraron que la verdad son materiales confidenciales que no podemos fotografiar ni grabar por obvias razones. Y pues es como la caja fuerte ya de dónde se origina todo esto, de dónde procede todo esto. Pues gran parte del embalse del Barro Blanco inundó lo que es sitios históricos de este lugar, petroglifos. Los petroglifos tienen un mensaje muy importante y pues de ahí empieza lo que es el origen de toda esta escritura y todo lo demás. Y pues así es que, mis amigos, wow, la verdad estoy yo impresionado también con toda esta información. Y pues nada, así como dijo mi compañera Caroline, nos vemos en el próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Me voy con una intriga, me voy con una satisfacción de haber escuchado y entendido muchas cosas. Así que nos vemos desde la comunidad de Quiat, aquí en la ribera del embalse. Saludos, los quiero mucho. Chau, chau.